Carta a Filemón. Carta a Filemón. Damos lectura, hermanos, a la carta de la palabra de Dios, la carta que escribió el apóstol Pablo a Filemón. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tenga mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirvieses en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no sea como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermanos, a lo largo de 7 semanas estuvimos estudiando la responsabilidad indubitable de cada cristiano, la responsabilidad innegable, la responsabilidad en la cual cada uno de nosotros como hijo de Dios no nos podemos negar a hacer. Y esa responsabilidad que Dios demanda de nosotros es que perdonemos, que como iglesia nos perdonemos los unos a los otros. Y básicamente la carta de Filemón expone cuál debe de ser las relaciones entre los hijos de Dios. Claro que va a haber dificultades, claro que va a haber diferencia, claro que va a haber situaciones complejas, pero toda situación compleja o adversidad o conflicto entre nosotros como hijos de Dios deben de terminar, hermanos, en lo que es el perdón. Ahí es donde debe terminar, perdonándonos los unos a los otros, en donde el ofensor y el ofendido salen juntos a ponerse en cuenta delante de Dios a través del perdón, y en ese camino se encuentran y se perdonan de la misma manera en como Dios nos perdonó. Un perdón no condicionado, un perdón no temporal, un perdón no por obras, hermanos, sino un perdón absoluto y completo que restaura la comunión entre hermanos. Por 7 semanas, hermanos, hemos estado estudiando este tema. Por 7 semanas hemos estado meditando en el carácter perdonador de nuestro Dios. Fue la primera semana donde estuvimos meditando en el carácter perdonador de nuestro Dios, en donde a lo largo del Nuevo y Antiguo Testamento, hermanos, estuvimos nosotros observando el carácter de Dios a través del Antiguo Nuevo Testamento.
en donde Dios extiende su perdón a las personas, en donde Dios extiende su perdón en base a la gracia, en base a su amor, en donde Dios definitivamente es un Dios de ira, pero retiene su ira de manera temporal, y en este momento entonces extiende ese perdón. Aún en la cruz pudimos ver esto, en donde el Hijo de Dios, Dios mismo colgado en la cruz, habiendo sido humillado, habiendo sido latigado, habiendo sido lastimado, le pide a Dios: Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vimos esa gracia de Dios extendida, hermanos. Pero también durante las 7 semanas vimos lo que es la base bíblica del perdón. La base bíblica del perdón, y donde encontramos el mandato de parte de Dios de que debemos de perdonar conforme a la medida que Él nos perdona, como claramente eso fue expuesto en Efesios capítulo 4 versículo 32, donde dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Vimos esto también, hermanos, esa base bíblica del perdón, en donde Dios demanda, nos pide que como ya hemos recibido su gracia, su perdón, entonces que nosotros también respondamos de la misma manera como Él lo hizo, con perdón. Y es que en el perdón es cuando más nos parecemos a Dios. Cuando perdonamos de la manera en que Él perdonó, realmente estamos reflejando a Cristo en nuestros corazones. Y esa es la manera en cómo tenemos que vivir. Observe lo que dice primera carta de Juan. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Capítulo 2, versículo 3. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3. Versículo 3, donde dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, el que dice que es un hijo de Dios, el que dice que está en Cristo, el que dice que es un cristiano, cómo debe de vivir su vida, cómo debe de modelar su vida, cómo debe de reflejar que realmente es un hijo de Dios. De esta manera debe de andar como Él anduvo, debe de vivir como Cristo anduvo. ¿Y cómo vivió Cristo? A lo largo de los evangelios vemos a Cristo Jesús perdonando nuestros pecados. Y esto es parte de la vida cristiana, hermanos. Donde también a lo largo de esta semana, hermanos, estuvimos enfocados en la carta que fue enviada a Filemón, donde el versículo 1 al versículo 3 aprendimos una lección del perdón. La lección más increíble de perdón que aprendimos en estos 3 versículos, hermanos, fue que solo los hijos de Dios, solo nosotros los hijos de Dios podemos perdonar en la manera en que Dios lo pide, porque hemos recibido su perdón. Y esa es la razón por la cual Pablo, a los destinatarios de esta carta, a Filemón, Apia, Arquipo y a la iglesia, les pide entonces en este sentido que perdonen, porque son hijos de Dios, y habiendo recibido la gracia y la paz de Dios, entonces tenemos que extender esa gracia de la misma manera en como la hemos recibido en Cristo Jesús. Y la manera en cómo podemos extender esa gracia es por medio del perdón a las demás personas que nos han ofendido. Pero también en el versículo 4, el versículo 7, vimos un testimonio fiel del perdón, en donde se mira el testimonio de amor, de fe hacia el Señor Jesús, el cual entonces produce un amor hacia todos los hermanos, un amor genuino, real, un amor incondicional, un amor que no espera nada a cambio, un amor que refleja en ese sentido, en cierta manera, el amor de Dios para con nosotros.
Y hemos visto entonces este testimonio fiel que está basado en la fe en Cristo, el amor hacia los hermanos, y que esta fe en Cristo que nos lleva a amar, entonces en base a eso tenemos que perdonar a las demás personas, a los que nos han ofendido, de la misma manera en como Dios nos perdonó. También, hermanos, observamos que versículo 8 al 14, durante estas 7 semanas, un ruego por el amor, un ruego por el perdón, un ruego que está basado en amor por el perdón. Y fue muy increíble ver en el versículo 15 al 20, del 8, al 14, en donde Pablo, teniendo toda la autoridad como apóstol, la autoridad que proviene de Dios, del Señor Jesucristo como apóstol, pudiendo haber demandado a Filemón, pudiendo haberle ordenado a Filemón de manera directa que perdonara a Onésimo, no lo hizo, sino que se basó en un ruego, en una petición. Y podemos ver esto en la carta, hermanos, y podemos ver que usted puede observar ahí en la carta del 8 al 20, del versículo 8 al 20, unos ciertos imperativos, mandatos que tenemos ahí, pero esos imperativos no son una demanda de carácter obligatorio que Filemón tenía que cumplir, sino que son un ruego, una petición en sí misma que Pablo le está haciendo. Y Pablo no necesita imprimir su autoridad apostólica para demandar, porque el testimonio que tiene Filemón debería entonces de impulsarle a perdonar. El querer agradar a Dios y obedecer y glorificar a Dios, entonces debería de impulsar a Filemón a poder perdonar. También vimos un ruego por el perdón, parte 2, del versículo 15 al 20, en donde Pablo literalmente le dice a Filemón, recibe mi corazón, recibe Onésimo, quien es mi corazón. ¿Okay? Recíbele como a mí mismo. Y esto demanda entonces, para que Filemón pueda hacer esto, entonces debería entonces, en este sentido, de perdonar a Onésimo. Y por último, hermanos, el día de hoy vamos a estudiar un testimonio que se caracteriza por la obediencia, del versículo 21 al 25. Y con esto cerraríamos esta serie acerca de nuestra responsabilidad como hijos de Dios de perdonar. Un testimonio que se caracteriza por la obediencia. Podemos leer desde el versículo 21 al 25 nuevamente, y dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido, de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y vamos a observar del versículo 21 al versículo 22 la confianza en el carácter del Hijo de Dios, la confianza en el carácter del cristiano, ¿verdad? La confianza que debemos de tener en nuestro testimonio, hermanos. Y observe básicamente lo que dice ahí, versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia. El versículo 21, entonces, hermanos, presenta dos razones principales por las cuales Pablo escribe la carta a Filemón. Y esas razones la encontramos en este versículo 21. Y la primera razón es que Filemón debía actuar conforme al testimonio genuino que ya había demostrado con su vida delante de la iglesia. En este sentido, su testimonio de fe en Cristo y su testimonio de amor por los hermanos deberían de reflejarse en acciones que glorifican a Dios. Deberían de reflejarse en acciones en obediencia plena, completa y absoluta a Dios. En este sentido, el testimonio fiel de Filemón tenía que manifestarse agradando a Dios, lo cual implica hacer lo correcto, hacer lo que conviene, hacer todo aquello que exalta a Dios. Esto entonces incluía, hermanos, que Filemón extendiera el perdón, tal como se observa a través de todas las escrituras. Y obviamente Filemón no era
no ignoraba este elemento del perdón, ya que a través de toda la palabra de Dios se despliega esta preciosa doctrina. Al hacer esto, Filemón solamente estaba evidenciando su obediencia a Dios a través de sus acciones piadosas. Y esa es la razón por la cual Pablo te dice: te escribo confiando en tu obediencia. Confío en tu carácter, confío en tu testimonio, confío en que harás lo que tienes que hacer. Esa es la idea que está ahí. Y esa es la primera razón por la cual Pablo entonces está escribiendo esto. Pablo, habiendo desplegado todo lo que hemos observado en esta carta de Filemón, entonces él pone un sello a esta carta, motivando a Filemón en poder obedecer a la palabra de Dios, no a él, ¿verdad? Pidiéndole que Filemón se conforme a lo que Dios enseña en su palabra. Observe entonces el versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia. Sigue diciendo el texto, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces, en este mismo versículo 21 encontramos la segunda razón por la cual Pablo escribió esta carta a Filemón. Y esa segunda razón es su plena confianza en el carácter que tiene Filemón. Pablo estaba seguro de que Filemón, hermanos, haría más de lo que él le había pedido o rogado, actuando en plena conformidad con la voluntad de Dios. Esta confianza resalta la obediencia de Filemón, una obediencia que no fue forzada por órdenes. Porque si recordamos a lo largo de la carta, Pablo nunca le dio un mandato, nunca le demandó hacer esto, sino que fue un ruego. Así que esta obediencia que manifiesta Filemón no fue forzada, sino motivada por la fe y el amor que él tiene, que lo evidencian a él como un genuino hijo de Dios. Pablo no impuso ningún mandato, sino que apeló a Filemón rogándole por su hijo Onésimo y dejando la decisión en las manos de Filemón. En ningún momento Filemón fue manipulado por Pablo ni persuadido para que perdonara. De este modo, la respuesta de Filemón reflejaría su compromiso, hermanos, con el Señor, demostrando que haría aún más de lo que Pablo esperaba. Hermanos, como hijos de Dios tenemos que ser obedientes al Señor, a Dios. Y las cosas que hacemos en esta tierra y en esta vida es para agradar a Dios, es para obedecerle a Dios, es para someternos a Dios. Y tenemos su palabra que nos dice cómo tenemos que vivir, actuar, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Y tenemos que, como hijos de Dios, teniendo un testimonio genuino y verdadero, someternos entonces a lo que Dios ha demandado en su palabra. Y eso es básicamente lo que Filemón está haciendo. Observe el versículo 22 y dice: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. En este versículo 22, entonces, hermanos, se destacan las dos responsabilidades de Filemón. Por un lado, Filemón tenía que cumplir con obedecer a Dios, no por una demanda del apóstol, sino por un convencimiento de que nuestra vida tiene que agradar a Dios completamente, obedecerle y honrarle. Pero simultáneamente también tenía que hacer lo que Pablo le estaba solicitando, que era preparar también alojamiento, ¿verdad? Entonces vemos dos acciones simultáneas que Filemón debe de hacer, ¿verdad? Y que Pablo lo deja en las manos de él. Por un lado, obedecer; por otro lado, preparar el alojamiento para el apóstol Pablo. En ese sentido, la segunda, ¿verdad?, del alojamiento era algo muy interesante que se observa en el texto, porque la petición de Pablo estaba siendo motivada o movida por su deseo de visitar a Filemón. A pesar de que estaba encarcelado, a pesar de que estaba en prisión, él no sabía cuándo iba a pasar esto, pero él esperaba que esto fuese posible. ¿Y cuál es el medio por el cual Pablo esperaba ser libertado y visitar a Filemón? Observe el versículo 22. Prepárame también alojamiento, porque espero por vuestras oraciones. El medio es las oraciones. Pablo esperaba y sabía que para volver a ir a
a visitar, entonces dependía de Dios y entonces en este sentido, como respuesta de Dios a las oraciones de los hermanos. Las oraciones de los hermanos. Esto implicaba entonces, hermanos, que Filemón debía de mantener siempre lista una habitación en caso de que Pablo llegara, aunque Filemón definitivamente no sabía con certeza cuánto esto iba a ocurrir. La idea que hay aquí es que mediante las oraciones de los creyentes, Dios permitiría que Pablo viajara a Colosa. ¿En qué momento? No se sabe, pero Filemón tenía que estar listo entonces para poder recibir al apóstol en este sentido. Y me imagino que de una u otra manera entonces, al mismo tiempo, Pablo esperaba ver entonces la relación ya restaurada en este sentido entre Onésimo y Filemón al mismo tiempo. Versículo 23, encontramos entonces lo que es la comunión en el cuerpo de Cristo. De manera maravillosa y preciosa, versículo 23, versículo 24, se observa esto. Versículo 23, hermano, dice así: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas, mis colaboradores. En este sentido, lo que podemos ver es un grupo de personas, un grupo de creyentes. La iglesia de Cristo, básicamente, podemos ver aquí, ¿verdad?, miembros de la iglesia de Cristo que envían saludos a Filemón. Envían saludos a Filemón. Y vemos entonces en este sentido la comunión que hay. Vemos también otro aspecto, que Pablo no era un hombre solitario, sino que no era un hombre que hacía un ministerio solo, de manera solitaria, sino que estaba rodeado de hombres que apoyaban a la par de él en el ministerio. Y estos hombres estaban aquí con él en prisión y animan a Filemón y le envían saludos. Filemón entonces recibe un saludo de parte de Epafras, uno de los compañeros de Pablo en prisiones. Pablo lo define como compañero de prisiones, y eso es muy interesante porque al denominarlo como compañero de prisiones está hablando de que tiene la idea en este sentido de un preso de guerra, de una persona que ha estado combatiendo en el ejército de Dios y que por causa de Cristo entonces ha estado ahora en prisiones acompañando a Pablo. Esto no implica que Epafras estaba prisionero, pero sí que estaba entonces en este sentido acompañando al apóstol Pablo, quien estaba sufriendo por causa de Cristo, por causa del Evangelio, y que aún ahí en ese sufrimiento, algo precioso, se toma su tiempo para poder ministrar a través de esta carta el corazón de su amado hermano Filemón, para poderlo llevar, dirigir, guiar hacia las acciones justas que Dios demanda, las cuales son el perdón, aún bajo estas situaciones. Y entonces estos que acompañaban a Pablo saludan a Filemón. Pero no solamente Epafras, sino que también estaba Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Y lo interesante de aquí, hermanos, es que a estos hombres Pablo le llama colaboradores. Colaboradores. ¿A quién más Pablo había llamado colaboradores en esta carta? Si usted observa en el versículo 1 de Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestros. Así que de una u otra manera, Filemón está dentro de esa lista de hombres que Pablo ha hecho para poder avanzar en el reino y poder ministrar a la iglesia. Él era uno de ellos entonces, porque llama a Marcos, a Aristarco, Demas y a Lucas de la misma manera, califica a estas personas de la misma manera en cómo él ha calificado a Filemón. Estas personas son colaboradores de Pablo, al igual que tú, Filemón, es lo que la idea acá. Al igual que tú has estado sirviendo, así como Marcos, Demas, Lucas, Aristarco han servido en la obra, me han acompañado en el ministerio, han estado ahí, tú también, Filemón, porque en el versículo 1 le llama de esa manera, como un colaborador de él. Y vemos entonces, hermanos, la comunión preciosa y hermosa que encontramos en Cristo aquí. La unión que tenemos en Cristo, hermanos, es maravillosa. No nos une la cultura, no nos une la distancia, porque de hecho aproximadamente 2.500 kilómetros entre Colosa y Roma, pero aún hay una unión, hay una comunión, y quien nos une como hijos de Dios es Cristo Jesús.
Él es quien nos une. En Él estamos anclados. En Él tenemos unidad. Y estando en Él, entonces tenemos que manifestar amor y perdón. Vemos entonces esta preciosa comunión, versículos 23 y 24. Y en el versículo 25, hermanos, vemos algo maravilloso, que la gracia como el fundamento de la iglesia. La gracia como este instrumento precioso que impulsa a la iglesia a hacer lo bueno, a hacer lo que Dios pide, a hacer lo que Dios demanda. Observe el versículo 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Literalmente, hermano, algo interesante que tenemos aquí es que Pablo en el inicio de la carta, versículo 1 al 3, habla con este aspecto de gracia y paz que tenemos de Dios, de la gracia y paz que han recibido los destinatarios, Filemón, Apia, Onésimo y Arquipo y la iglesia. Esta gracia y paz que también nosotros gozamos por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero también en la carta Él cierra con la gracia. Y eso es maravilloso. Abre con la gracia, cierra la carta con la gracia. Y cierra con esta oración expresada en el versículo 21. La oración de Pablo tiene como propósito principal que todos los destinatarios involucrados en este caso, concerniente a Filemón y a Onésimo, puedan entonces terminar en el perdón, que estos destinatarios puedan comprender que el perdón solo es posible bajo la gracia de Dios. Si no es por su gracia, no podemos perdonar. Si no es por su gracia, no podemos perdonar, hermanos. En este sentido, estos destinatarios, habiendo recibido esa gracia, entonces pueden dar conforme a ella. Es la gracia que operó la salvación y que sostiene la salvación en nuestra vida en este sentido, como claramente lo marca Efesios 2, 8 al 9. Observe Efesios 2, 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. Y dice: porque por gracia sois. Ellos habiendo recibido la salvación por la gracia, por medio de la fe, y la fe no depende de nosotros, la fe no es algo intrínseco que está en nosotros, sino que viene de Dios. Y esto no de vosotros, pues es que, hermanos, don de Dios, un regalo de Dios. ¿Qué hicimos para merecer la salvación? Nada. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo bueno que podemos hacer, porque sin Cristo no hay nada bueno en nosotros. Cristo en nosotros es lo que produce lo bueno en nosotros en ese sentido, y hemos recibido a Cristo por gracia. Y es de esta gracia que Pablo está hablando aquí. Es la misma gracia de la cual Pablo habló en el versículo 3, de manera maravillosa. Y es en base a esta gracia entonces que sostiene la salvación, que provee la salvación, que operó la salvación en nosotros. De manera tal que si hemos recibido esta salvación en base a la gracia, como mínimo tenemos que extender el perdón en base a la gracia, porque definitivamente, hermano, la salvación que tenemos en Cristo es un acto de perdón de Dios al enviar a su Hijo a ser sacrificado por nuestros pecados, por nuestra culpa, por nuestras abominaciones que hemos cometido delante de Él. Observe el carácter del hombre. Observe Salmo, libro de los Salmos. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
Vemos la naturaleza, hermanos, entonces, del ser humano. Y lo único que podemos hacer nosotros es apelar a esa gracia, a esa misericordia de Dios para perdonar nuestros pecados. Y eso es lo que Dios ha hecho al enviar a su Hijo en la cruz. De manera tal que al ser consciente de que hemos recibido la salvación por gracia, eso entonces debe de hacernos entender que esa salvación es simple y sencillamente el acto o la manifestación del perdón de Dios sobre nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo en la cruz. Y eso es maravilloso. Habiendo recibido entonces un perdón tan grande en base a la gracia, tenemos que extenderlo, como Pablo le está diciendo ahí, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia, hermanos, es la razón, la gracia es la causa y el motivo de toda bendición. Además, es el medio que brinda ayuda y fortaleza en el servicio y en el testimonio. Fue por esta gracia que se hizo posible la conversión de Filemón en el ministerio de Pablo. Fue por esta gracia que se hizo posible la salvación de Onésimo en Roma. Fue por esta gracia que se hizo posible la restauración de entre dos hermanos como Filemón y Onésimo. Es esta gracia divina que es otorgada al hombre únicamente por medio de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Pablo, hermanos, entiende perfectamente que desde una perspectiva humana es imposible que alguien ofrezca un perdón tan profundo como Dios lo demanda, ya que la tendencia natural del ser humano es buscar venganza, es buscar la manera como podemos vengarnos o tratar de infringir el mismo dolor o infringir la misma ofensa que hemos recibido de una persona. Y es de una u otra manera en como el hombre busca el poder hacer la misma maldad con la cual ha recibido. Sin embargo, aunque Filemón no podía perdonar a Onésimo por sus propias fuerzas, sabía que esto era posible por la gracia del Señor Jesucristo, que actuaba en su vida. Por esta razón, Pablo ora para que Filemón manifieste la misma gracia que permitió que Cristo perdonara el pecado de él. Y esto es maravilloso, hermanos. Entender la maravillosa gracia de Dios en nuestras vidas, eso debería de llevarnos a meditar profundamente y pensar profundamente en todo lo que hacemos, hermanos, incluso en cómo nosotros en este caso recibimos las ofensas y cómo debemos de responderlas a las demás personas. Al recibir esa gracia de parte de Dios y entender lo que ha hecho en nuestra vida y entender que Dios ha depositado esto en nosotros, es entonces cómo tenemos que actuar nosotros, pudiendo extender de esa gracia a través del perdón a la persona o al ofensor en este sentido. Siempre, hermanos, que uno aborda estos tipos de temas, ya sea en discipulados, en cualquier otro tipo de circunstancias, como consejería o cualquier otro elemento, siempre las personas ponen la excusa. Ponen excusa. Y la excusa más común que las personas ponen es que yo he hecho mi parte. Yo ya he hecho mi parte. Entonces, si él no quiso, entonces yo ya no, porque hice todo lo que estaba en mi alcance. Hice todo lo que estaba en mis manos. Pero si la persona no quiere, entonces no solucionamos el asunto. Y siempre hay una excusa que se extiende en las personas. Hermanos, no hay excusa. No hay excusa. No importa cuán grande sea la ofensa, siempre tenemos que perdonar. Entre más grande la ofensa, más grande la oportunidad entonces para poder extender el perdón de manera maravillosa como Dios lo hizo para con nosotros. No es que hemos llegado al límite de perdonar. No, ninguno de nosotros ha llegado a ese límite de perdonar. He perdonado hasta el límite, he perdonado hasta el cansancio. No. La única manera
de saber si hemos perdonado hasta el límite es que usted fue crucificado en la cruz. Usted estuvo ahí y usted dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta no llegar entonces, hermanos, a este tipo de perdón, entonces no es que no llegaremos nunca al límite entonces. Por lo tanto, siempre está la oportunidad para poder perdonar a las personas. Y me gustaría que, si puede pasar el ministerio de alabanza. Hermanos, si en algún momento, usted cree que no puede perdonar, medite en Cristo. Medite en Cristo. Medite en Cristo. Piense en su obra. Un nacimiento humillante a una muerte humillante para extender el perdón hacia nosotros. Observe el nacimiento del Hijo de Dios. Observe el nacimiento de Cristo, el Creador de los cielos y la tierra, quien sustenta todo. Ahí en Lucas capítulo 2. Y aconteció que estando ellos ahí, Lucas 2:6, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó ¿en dónde, hermanos? En un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando usted dice que no puede perdonar, entonces piense en Cristo. De un nacimiento humillante a una muerte completamente humillante. Observe Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, ¿qué, hermanos? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, si en algún momento tú crees que no puedes perdonar, reflexiona en Cristo. De un nacimiento humillante hasta una muerte humillante, para poder extender el perdón a todo aquel que en Él creyere. Y eso debería de hacernos reflexionar entonces que no tenemos la capacidad o la condición para poder decir no al perdón. Al pensar en Cristo y en su obra, en su nacimiento y en su muerte, debería entonces, hermanos, de impulsarnos a perdonar siempre a todos aquellos que nos ofenden, ya que Él cargó en la cruz nuestro pecado. Así que, hermanos, si pueden ponerse de pie en esta mañana y meditamos en esta preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Pensamos en su nacimiento, pensamos en su muerte y en cómo Él entonces obró a favor nuestro. Se hizo hombre y fuera a morir, mas mi pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por
sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe y a Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Hermanos, en conformidad a la gracia que hemos recibido de nuestro Dios, en conformidad a su perdón, en conformidad a su amor que Él nos ha dado y nos ha perdonado, entonces extendamos el perdón a toda aquella persona que nos haya ofendido. Extendamos este perdón para poder, en primera instancia, glorificar a Dios, honrarle a Él, como dice el texto, siendo obedientes a su mandato. Ahí en Filemón 21, en conformidad que hemos recibido de parte de Él, entonces perdonemos y restauremos las relaciones, así como Cristo restauró nuestra relación con Dios a través de su muerte en la cruz. De esa misma manera, hermanos, y que podamos entonces ser fieles a Él en eso que es el llamado que Dios nos hace a nosotros a perdonar. Oramos en esta mañana, hermanos. Y Dios eterno, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos has mostrado acerca de ese tema, gracias por este amor que hemos recibido de ti, gracias por esa gracia, misericordia derramadas para con nosotros, Dios, que ha hecho posible que hayamos restaurado la relación contigo, Dios, aquella relación que había sido rota en Génesis 3, oh Dios, por la desobediencia, por el pecado, Dios. Pero en Cristo Jesús tú has restaurado esta relación con nosotros en el sacrificio de Él, Dios. De la misma manera como tú has actuado de manera misericordiosa con nosotros, perdonando nuestros pecados, te pedimos que también nos des la sabiduría a nosotros, Dios, a perdonar, Dios, a hacer a un lado el orgullo y poder perdonar, Padre, como tú lo has hecho, que extendamos este perdón, oh Dios precioso, que tú nos has recibido, que hemos recibido de ti, a aquellas personas, oh Dios, que hayan ofendido, dañado o hecho algo en nuestras vidas, Padre.
danos la sabiduría para hacerlo, danos la inteligencia para hacerlo, danos la humildad necesaria, oh Dios, para poder hacerlo, Dios, y poder entonces perdonar y restaurar estas relaciones y tener comunión como hermanos que somos en Cristo Jesús, oh Dios. Ayúdanos, Dios, a ser fieles a ti, a obedecerte en todo. Y queremos hacerlo, Dios. Danos la fortaleza, la sabiduría, la humildad para hacerlo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos despedidos.